Introducción a fuentes del campo magnético por Dolores Felipe. ¿Qué es un imán? Bien, un imán es un material u objeto que crea un campo magnético. Este es invisible, pero crea una fuerza que puede atraer o repeler otros imanes. Y pues estos imanes pueden ser materiales magnéticos como el hierro o el níquel. Los imanes pueden ser naturales y estos imanes naturales mantienen un campo magnético continuo a menos que sufran un golpe de gran magnitud o que estos les apliquen cargas magnéticas opuestas o a altas temperaturas. Su característica de atraer trozos de hierro es natural y está compuesta por óxido de hierro. Las sustancias magnéticas son aquellas que son atraídas por la magnetita. También se encuentran los eh, artificiales permanentes. Al rotarse con la magnetita se convierten en imanes. Estos conservan durante cierto tiempo su propiedad de atracción. También se encuentran los artificiales temporales y estos son aquellos que producen un campo magnético solo cuando están circulando por una corriente eléctrica. Y un ejemplo de ello es el electroimán. Se pueden encontrar los imanes permanentes en la Tierra en forma de piedras y metales. Cuando los imanes tienen el polo norte y el polo sur, cuando llevas polos opuestos, eh, estos se van a atraer y cuando no son opuestos se van a atraer y cuando son similares se van a juntar, se van a repeler. Después de los imanes tenemos al campo magnético. Bien, pues un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de las cargas eléctricas. La fuerza de un campo magnético se mide en Gauss o Tesla. El flujo va decreciendo con la distancia a la fuente que provoca dicho campo. El campo magnético es el espacio que rodea una carga o una corriente eléctrica en movimiento. En el espacio se produce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento que se coloque en el campo. Cuando se divide un imán, de ninguna manera se separan los polos. En cambio, cada operación representa un polo sur y de un polo norte, los imanes crean un campo magnético a su alrededor. Por ejemplo, un imán de neodimio presenta un campo magnético de gran intensidad en comparación con otros imanes, como los imanes de hierro. En física, el campo magnético se presenta por una B. Esta vez la dirección se define como aquella en la que tiene a apuntar el polo norte y la aguja de una brújula. Las propiedades magnéticas de los materiales tienen sus orígenes en la estructura electrónica. Sin embargo, solo algunos materiales llamados ferromagnéticos se observan en un campo visible. La definición formal, desde el punto de vista de la física del campo magnético, es B
es igual a la fuerza sobre la carga que se mueve con velocidad en un ángulo de la dirección del campo. El campo magnético, sus características son que tiene una cantidad vectorial, o sea, lleva una dirección y obviamente un sentido. La fuerza magnética no tiene la misma dirección que el campo magnético, sino que es perpendicular en un espacio tridimensional. La intensidad del campo magnético es proporcional a la densidad de las líneas del campo. ¿Cómo se genera un campo magnético? Bien, los campos magnéticos pueden ser creados por los imanes y por corrientes eléctricas en los imanes o magnetos permanentes. Los electrones que circulan alrededor del núcleo forman una corriente eléctrica produciendo un campo magnético. Cuando todos los campos magnéticos de todos los átomos del material se encuentran alineados, se dice que el material ha sido magnetizado. Los electroimanes son magnetos no permanentes que funcionan solo cuando tienen un flujo de electricidad. Esto es producto de un número enorme de las partículas con cargas que se desplazan en una corriente, y la primera evidencia de la relación entre el magnetismo y las cargas eléctricas en movimiento se descubrió por el científico Hans Christian Ørsted en 1820. Densidad de flujo magnético. También se le denomina campo B o introducción magnética. El campo B de los superimanes se puede calcular sobre el eje polo norte, polo sur, mediante ciertas fórmulas. El llamado campo B o inducción magnética se indica con las unidades de medida Tesla en el Sistema Internacional de Medidas, o en Gauss, que equivaldría a 10.000 Gauss igual a un Tesla, o un Tesla igual a 1 por 10 a la 4 Gauss. El imán permanente genera un campo B tanto en su interior como en su entorno. A cada punto dentro o fuera del imán se le asigna una intensidad campo B con una dirección. Si se coloca una pequeña aguja imantada en el campo B de este imán, se orientaría a la dirección del campo, y la fuerza con la que se orienta sería proporcional a la intensidad del campo. Hay varias, algunas son más, más difíciles, y pues cada una tiene su propia situación. Bien, la intensidad del campo magnético. La fuerza que se ejerce en el campo sobre la unidad del polo norte aplicada en un punto. Para calcular la intensidad del campo magnético se aplica la fórmula GH es igual a F sobre M. Es posible medir un campo magnético uniforme mediante una bobina conectada a un galvanómetro con el campo con la medida, como se muestra en la siguiente imagen. Eh, cuando, em, cuando una pequeña bobina explorada formada por N espiras del área saca una región en la que hay un campo magnético uniforme em, hacia una región en la que no hay campo magnético, y se produce una fuerza electromagnética en dicha bobina.
Para el campo magnético uniforme se puede medir girando rápidamente la vuelta a una bobina expandadora. La carga que pasa a través de la bobina se mide mediante un galvanómetro cuyo periodo de oscilación es mayor al que el tiempo que tardará la bobina en que dé media vuelta. El magnetismo terrestre, y este es el fenómeno magnetismo terrestre, pues se debe a que toda la Tierra se comporta como un gigantesco imán, aunque fue hasta 1600 que se señaló la similitud entre los tipos de magnetismo terrestre. Se habían utilizado mucho antes en las brújulas primitivas, y el nombre de los polos de un imán norte y sur se debe a pues esta similitud. Algo importante a destacar es que los polos magnéticos de la Tierra no coinciden con los polos geográficos del eje. Las posiciones de los polos magnéticos no son constantes y muestran ligeros cambios de un año para otro. Incluso existe una pequeña variación diurna sobre que solo se detecta con instrumentos especiales. Bien, existe lo que se llama declinación, que va a ser la diferencia angular entre el norte magnético y el norte geográfico. También existe lo que es la inclinación, y está dependiendo de la zona magnética del planeta en la que se encuentren, en la que se encuentre la aguja de brújula, puede llegar a inclinarse sobre una superficie totalmente nivelada hasta llegar a tocar un cristal protector, y esta terminaría bloqueándose. A ese efecto es consecuencia de la curvatura de la Tierra y de contraerse las altitudes muy cercanas o lejanas del polo magnético. De esta manera, en las altitudes cercanas al polo norte magnético, la aguja tendría que bajar, mientras que si las altitudes son cercanas al polo sur, la aguja tendría que subir. Para solucionar ese problema con ese tipo de brújulas, se utilizan unas brújulas llamadas tipo global, y estas agujas lo corregirían. Bien, las teorías del magnetismo. En estas teorías tenemos eh, que se han desarrollado varias, entre las que sobresalen Weber, Ewing y Ampere. Bien, la teoría de Weber nos dice que el magnetismo, según Max Weber, se debe a imanes moleculares. Pues decía que un imán a partir se puede partir indefinidamente en cualquiera de las partes y continuaría siendo un imán. Incluso en la partición se puede llegar a las moléculas del imán, y estas conservarían sus polos magnéticos como característica fundamental de los mismos. Pero esta teoría también establece que el proceso de imantación de cualquier material ferromagnético consiste en alinear las moléculas en filetes magnéticos. La imantación tenga direcciones aleatorias cada una. En los extremos de los filetes se localizarían los polos formados, tal como se muestra a continuación. Aquí, la imagen. Bien, tenemos la teoría de Erwin, basado en y se considera que los dipolos magnéticos moleculares no eran propiamente los que se movían orientados a magnetizar un material ferromagnético, sino que estos eran en los materiales que formaban grupos de átomos con el mismo número magnético del orden de 10 a la 17 a 10 a la 21 átomos localizados en regiones limitadas por otros grupos
con momentos magnéticos diferentes, y estos a magnetizar un material, los grupos se agrandaban y la orientación con el mismo campo los inducía para magnetizar este material. Las regiones se le denominaba dominios magnéticos y estos son del tamaño de una partícula de polvo. El momento magnético de un átomo es la cantidad en el átomo debido al giro de rotación que tienen los electrones del átomo sobre su mismo eje. Y a este se le conoce como spin. El proceso de magnetización de un material, según Edwin, era basado en dos puntos: el agrandamiento de los dominios que tengan una dirección cercana a la del campo del magnetizador si este fuera débil. Y el segundo sería el giro de los dominios y agrandamiento de estos en dirección del campo magnetizador si la intensidad de este fuera fuerte. Teoría de Ampère, como se había mencionado antes, y esta es parecida, similar a la de Weber, solo que menciona corrientes elementales en el interior de un material permagnético con direcciones diversas en lugar de dipolos magnéticos, como se muestra en la figura, donde se tiene el material permagnético decimantado corrientes unitarias desorientadas y el material ferromagnético imantado corrientes unitarias orientadas. También se tiene la corriente unitaria. Magnetizar un material según Ampère significaba ordenar estas corrientes elementales. El resultado de este ordenamiento sería una corriente en periferia de un imán de barra, por ejemplo, corriente ocasionada dos polos de nombre contrario, en los que los extremos de las barras actualmente se han querido relacionar a las corrientes elementales con los movimientos existentes de los electrones alrededor de estos núcleos. Y la suma de estas corrientes elementales en la misma dirección de una pareja forman una corriente periférica de reja. Y la suma de reja forman el campo magnético con polos en los extremos de barra. Bien, el desarrollo histórico del electromagnetismo. Tenemos a Alessandro Volta. Eh, el espectro del campo magnético creado por las líneas cerradas que rodean a la corriente y por una línea recta que es el eje central del círculo seguido por la corriente. A Christian Oester, quien este físico hizo un importante descubrimiento por empujar una brújula que se encontraba bajo un alambre conectado a una pila. También tenemos a Henri-Marie Ampère, y este físico francés descubrió que el campo magnético podía intensificarse al enrollar el conductor en forma de una bobina. Tenemos a Joseph Henry. Este científico manifestó la conexión entre el campo magnético y eléctrico. Un campo eléctrico variable origina un campo magnético. Michael Faraday construyó el primer motor y suspendió un alambre sujeto por un soporte, quedando cada extremo sumergido por un depósito de mercurio con un imán en el centro. Theophile Graham, este ingeniero, construyó el primer generador eléctrico capaz de transformar la energía eléctrica. Nikola Tesla inventó el motor de inducción. Este funcionaba con corriente alterna, que utilizamos en lavadoras, ventiladores, refrigeradores, bombas, entre muchos otros. James Clerk Maxwell
manifestó la conexión entre el campo eléctrico y el magnético. Un campo variable originaba un campo magnético, como ya se ha mencionado. Heinrich Hertz demostró con la producción de ondas electromagnéticas que estas se desplazan por el espacio sin necesidad de cables conductores. Y su naturaleza es semejante a las ondas luminosas. El campo magnético. Este puede ser producido de 4 maneras diferentes. Por un conductor recto, como la dirección del campo eléctrico depende del sentido de la corriente, se toma el conductor con la mano izquierda con el pulgar extendido sobre un conductor. Este debe señalar el sentido en que circula la corriente más a menos. Los 4 dedos restantes indican el sentido del campo magnético. Por una espiral. El espectro del campo magnético creado por esta se origina por las líneas cerradas que van a rodear la corriente y una línea recta que es el eje del círculo seguido por la corriente. Por un solenoide o una bobina. Cuando la corriente circule a través de un solenoide, las líneas de fuerza del campo magnético generado asemejarán el campo producido por un imán en forma de una vara. Y finalmente por una corriente. Y esto se va a deber a que la corriente eléctrica genera un campo magnético que interactúa con la aguja. El campo magnético producido por una corriente es producido por la corriente eléctrica que circula por un conductor. Cuando la corriente eléctrica fluye, se produce un campo magnético y cuando deja de fluir, desaparece el campo. Al, al, dos, a- al, al interactuar dos campos, se produce el movimiento en el objeto, ya que van a despejar fuerzas que se producen a sí mismas. Y para determinar la expresión del campo magnético producido por la corriente, se emplean dos leyes, la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Una corriente circular por un conductor genera un campo magnético alrededor del mismo y la dirección y el sentido del campo magnético alrededor del conductor se determinará por la regla del tirabuzón. Fuentes consultadas.